Muy buenas, equipo de primero de desarrollo de aplicaciones web. Soy José Luis González y hoy vamos a meternos en faena con uno de los pilares de la programación. Vamos a ver cómo hacer que nuestro código tome decisiones. Dicho de otra forma, vamos a enseñarle a pensar. A ver, si lo pensamos un segundo, cualquier programa, por muy complejo que parezca, en el fondo no es más que una secuencia enorme de decisiones. Y lo que de verdad distingue un código bueno y sólido de uno que da problemas es justo eso, que esas decisiones se tomen de forma limpia, eficiente y sobre todo que se entiendan a la primera. Quiero que nos quedemos con esta imagen en la cabeza durante toda la explicación. Escribir pródigo es, en cierto modo, como si estuviéramos dibujando una carretera en un mapa. Hay partes que son una línea recta, sí, pero lo interesante, la chicha, llega en las bifurcaciones, en los cruces. Es ahí donde nuestro programa tiene que saber exactamente qué camino coger. Perfecto, pues empecemos por lo más sencillo de todo. La primera bifurcación que nos encontramos en nuestra carretera. En el mundo de la programación, esta elección entre dos caminos la manejamos con una estructura que seguro que ya os suena, el famoso if-else. En los libros de programación estructurada, a esto se le conoce como la alternativa doble. Es sencillamente la forma más fundamental que tiene un programa para reaccionar ante algo. Si pasa la condición A, haces esto; si no pasa, pues haces esto otro. Así de simple y así de potente. Y aquí tenemos el ejemplo de manual, el que nos vamos a encontrar 1000 veces. El programa recibe una nota, ¿vale? Y la condición que se evalúa es súper clara. ¿Esta nota es mayor o igual a 5? Si la respuesta es que sí, el programa tira por el camino del aprobado. Si la respuesta es que no, pues se desvía por el del suspenso. Solo puede coger una de las dos rutas, es imposible que coja las dos a la vez. Muy bien, ya controlamos las bifurcaciones sencillas. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestra carretera no se divide solo en dos, sino que llega a una rotonda, con un montón de salidas? En ese momento, el if-else se nos empieza a quedar un poco corto y necesitamos una herramienta que ponga algo más de orden. Claro, la primera idea que se nos puede pasar por la cabeza es, bueno, pues meto un if dentro de un else y luego otro if dentro de ese else. Y a ver, funcionar puede funcionar, pero el resultado suele ser un código caótico, difícil de leer, de seguir y, lo peor de todo, de mantener en el futuro. Un pequeño cambio ahí puede ser un auténtico drama. A esto se le suele llamar el efecto cascada. Cuando empezamos a encadenar un if-else if detrás de otro, el código se va inclinando hacia la derecha y se vuelve súper engorroso, nada legible. La lógica se vuelve confusa y seguir el flujo del programa se convierte en un dolor de cabeza. De verdad. Y para solucionar este lío llega al rescate la estructura switch. Nos da una manera mucho pero que mucho más limpia y organizada de gestionar estas decisiones con múltiples opciones. En lugar de una cascada de condiciones, lo que tenemos es una lista, clarita y ordenada, de posibles casos. Y su funcionamiento es súper intuitivo. El switch coge una variable, por ejemplo, día de la semana, y la va comparando uno por uno con cada case que hemos definido. En cuanto encuentra uno que coincide, ejecuta el código de ese caso y, ojo, que esto es clave, la instrucción break lo saca de la estructura. Si no encuentra ninguna coincidencia, pues ejecuta el bloque default, que es como el para todo lo demás. Pensemos en el switch como el encargado de poner las señales en la rotonda para que cada coche coja la salida que le toca. De acuerdo, ya sabemos manejar bifurcaciones y rotondas complejas. Ahora vamos a ver una técnica que de verdad distingue el código de alguien que empieza del código de un profesional. Es una forma de simplificar nuestro código y hacerlo increíblemente más fácil de leer. Hablamos del early return o la salida temprana. La idea detrás de esto es de una lógica aplastante. Si para que una función haga su trabajo necesita que se cumplan ciertas condiciones, ¿por qué narices vamos a procesar un montón de código para comprobarlo todo al final? Es mucho más eficiente verificar esas condiciones al principio del todo. Si algo no se cumple, fuera, salimos de la función inmediatamente. Así no malgastamos recursos ni complicamos la lógica para nada. Esta técnica tiene un nombre más formal, cláusulas de guardia. Y es que actúan justo como eso, como un guardia de seguridad en la puerta de la función. Antes de dejar que los datos pasen al núcleo de la lógica, comprueban que todo esté en orden. Si detectan algo que no cuadra, un valor que no es válido, ¡zas!, se acabó. La función termina en ese mismo instante. Y aquí es donde se ve la magia de verdad. Mirad la diferencia. A la izquierda, con la validación anidada, el código se va hundiendo en capas y capas de ifs, creando una especie de pirámide que es súper difícil de seguir. A la derecha, usando el early return, la lógica se aplana por completo. Primero nos quitamos de en medio los errores. Si el pin no es válido, return. Si el usuario está bloqueado, return. Lo que nos queda al final, sin anidar, es el código principal, lo que se conoce como el camino feliz. El resultado es infinitamente más legible. No hay color.
Bueno, pues hemos recorrido un buen trecho, ¿eh? Hemos empezado con una simple bifurcación y hemos acabado con una técnica que usan los profesionales para escribir un código mucho más limpio y a prueba de bombas. Vamos a ponerlo todo en orden para que las ideas queden cristalinas. Aquí lo tenemos, todo bien resumidito. Usaremos if-else para decisiones binarias, de sí o no, sencillas. Su legibilidad es media. El switch es perfecto para cuando una única variable puede tener varios valores concretos y mejora un montón la legibilidad frente a un montón de ifs anidados. Y por último, el early return, con sus cláusulas de guardia, es la mejor opción para validar datos al principio de una función, consiguiendo una legibilidad excelente porque aplana la lógica. Y quiero terminar con esta cita que para mí resume a la perfección toda la filosofía detrás de este tema. A ver, el ordenador va a entender un if metido dentro de otro sin ningún problema. Para él son solo instrucciones. Pero la persona que tenga que leer y mantener ese código en el futuro, que por cierto podríais ser vosotros mismos dentro de 6 meses, agradecerá infinitamente que esté escrito de una forma clara y legible. Así que la pregunta final con la que nos quedamos es esta. Ahora que conocemos las herramientas y las técnicas, la decisión está en nuestras manos. Ya no se trata solo de que el código funcione, sino de cómo funciona y sobre todo de cómo está escrito. Mi consejo, elegid siempre la claridad. Muchas gracias y a picar código del bueno.